Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Ricardo es director de carrera del área siniestros del Instituto Universitario de la Policía. Y la verdad que nos preguntábamos ayer mientras veíamos las imágenes del departamento de Felipe Pettinato, esta que está viendo ahora, y contábamos lo que había dado el primer peritaje, que hablaba fundamentalmente de una llama y un acelerador, un combustible, sí, y que descartaba un cortocircuito, por ejemplo. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo hacen para hacer un peritaje en un departamento que quedó de esta manera y darse cuenta cómo se inició el fuego? Bueno, es a través de un proceso, ¿no? O sea, originalmente un perito se formaba desde el arte, ¿no? Es decir, la experiencia en el campo. Actualmente hay métodos científicos aplicables en el cual se va desde lo general a lo particular. Se hace un análisis, o sea, tal vez para quien no tiene el ojo visto en esto, parece que todo el edificio está destruido, afectado, pero tal vez lo que se ve ahí en la cocina es el ennegrecimiento, o sea, no se afectó. Sí, es fácil determinar el lugar de origen, o sea, lo importante es determinar el lugar de origen en el cual... Que es lo que está más quemado, sería el... Normalmente, o sea, los efectos, digamos, del fuego, donde se ve, por ejemplo, que se ve en esa foto que el revoque salta, o sea, quiere decir que ahí hay mayor potencial calórico. Entonces, normalmente coincide con eso, o sea, ir desde el foco donde se inicia a buscarlo. A ver, es lógico, vos vas a la cocina se ve toda negra, pero no está quemada. No está afectada por el fuego, claro, sino por el humo, sería, ¿no? Ahí está claro. El dormitorio lo mismo. Sí. Porque hasta la cama está, no está quemada. No, pero está afectada las paredes. Ahora, el living está destrozado, estamos de acuerdo. Ahí se hizo el fuego. Eso es hasta lógico. Ahora, ¿cómo saben cómo empezó? Bueno, se empieza a descartar, es decir, hay algunos indicios en los cuales uno lo lleva hacia determinado lugar. Por ejemplo, el lugar más crítico en una vivienda es la cocina. ¿Por qué? Porque tenemos una llama libre, o sea, la cocina, hay algún elemento combustible que puede llegar a generarlo. ¿Qué puede llevar a iniciar un fuego en un living? Y específicamente fue en el sillón. Sí. Bueno, entonces... ¿Cómo saben que fue en el sillón? Porque de alguna manera, bueno, hay distintas cuestiones, ¿no? Sí. O sea, no solamente es desde lo técnico, desde verlo, sino también los testimonios, fundamentalmente, ¿no? Eso también es importante. Se establece, se encontraba también una víctima ahí, y no hay otro elemento, digamos, dentro de lo que es el living que se haya también combustión. Normalmente el origen hay un solo foco, ¿no? O sea, entonces, bueno, y además encender... Si bien es muy combustible un sillón, pero iniciarlo cuesta mucho, ¿sí? O sea... Claro, por eso se habla de un acelerador. Exactamente. Puntualmente se habla de alcohol. Sí. Puntualmente se habla de un alcohol en gel. No el alcohol que líquido, nos ponemos en las manos, sino el alcohol que es al 80% o al 70%. Ese alcohol que tenemos, el líquido, el alcohol líquido. Bueno, ese alcohol se habla que habría sido el acelerador y se habla de un encendedor. O sea, puntualmente para ser específicos. ¿Y por qué no un cortocircuito? Porque no hay ningún artefacto, o sea, sobre pero ese sillón. El enchufe podría... ¿Por qué sí, no? pero lo tenemos alejado, ¿no? Es decir, además se va descartando, no es que no se analiza. O sea, un incendio puede ser o intencional o accidental. Accidental puede ser por negligencia, imprudencia, impericia. Y lo que se busca siempre, lo que desencadena un incendio es la fuente de ignición. O sea, para que haya una combustión tiene que haber un combustible, un comburente que es el oxígeno y la fuente de ignición. Entonces, ¿qué elemento, digamos, que genere una combustión, o sea, un accidente eléctrico se va a limitar o al artefacto o al enchufe? Tal vez, o sea, no tengo los datos, ¿no? Pero seguramente el enchufe más cercano estaría lejos, ¿no? Como para que se produzca. Entonces, de alguna manera, además se establece si hubo un accidente eléctrico, ya sea porque salta lo que se llama la térmica, o el disyuntor también, se encuentran en los cables unas protuberancias esféricas, que es lo que determina la presencia. Entonces, es como que está disociado con el origen ese de... Ahora, te quiero hacer dos preguntas en una. La primera, ¿cómo puede ser que dos personas que están en el mismo lugar, una no logre salir y termine carbonizado y la otra salga? Salga y esté bien de salud, no afectado ni siquiera por las llamas. Y la segunda es, la persona que muere, notan en la autopsia que tenía deteriorado o más afectada la parte de las extremidades inferiores, o sea, de las piernas, de la entrepierna, que el resto del cuerpo.
¿Eso qué quiere decir? Bueno, desde el punto de vista del origen del fuego es una cuestión. Después hay cuestiones que tienen que ver, digamos, con circunstancias, que tal vez eso, o sea, una pericia, o en este caso una investigación es digamos, en forma general, es decir, hay distintos elementos. Una es específicamente desde el incendio, donde se inició. Ahora, el por qué tal vez no lo determina, o sea, cuáles fueron el accionar de esas dos personas. Normalmente también hay que tener en cuenta que muchas veces en los incendios la mayor parte de las víctimas son a través del humo, ¿no? O sea, las personas pierden la conciencia y después el fuego los... Acá, bueno, seguramente va a haber un indicio que tal vez hubo un asperjamiento. Asperjamiento se dice cuando se arroja algún tipo de acelerante. Se habla de traspaso, se habla digamos, es regarlo, no sé, o sea, hay que ver las circunstancias, eso tal vez lo hagan los investigadores desde el punto de vista... ¿Se puede determinar? Se puede determinar. Si alguien le tiró alcohol en las piernas y le prendió fuego, ¿se puede determinar? Se puede determinar. ¿Cómo se determina? Y de acuerdo digamos, a los testimonios, de acuerdo a cómo, digamos, influyó ese líquido en la posición que estaba la otra persona. Eso se ve mucho con lo que es muchos casos que se ven de violencia de género, ¿no? Bueno, el caso del baterista de Callejeros. Exactamente. Sí. Puntualmente el caso del baterista de Callejeros, la pareja se murió y ¿qué estaba su testimonio? Fueron los peritos los que determinaron cómo fue el mecanismo. Él dice, no, yo intenté defenderme o sacarle el alcohol y en realidad había sido al revés. Él la roció con el alcohol y la prendió fuego. Exactamente, se puede determinar. Por eso lo juzgaron y fue condenado, ¿no? Exactamente, ya sea basado en el testimonio, basado en algunas pruebas, digamos, periciales de cómo fue realizado ese asperjamiento, las distancias, eso sí se puede determinar. No, claro. Las circunstancias, bueno, eso tal vez no pasa tanto por el perito, o sea, si había una discusión, no. Ahí me imagino que la justicia actúa... Tanto la parte forense actúa todo en línea con los peritos también. Exactamente, por eso es integral, es una investigación integral. El aporte de bomberos, sí, esto fue por un acelerante, con una llama libre, eso está determinado. Ahora, aunque vos tengas una persona muerta, que no va a poder contar qué pasó, y tengas a alguien que por ahí no se acuerde o cuente su versión, se puede saber en el medio qué ocurrió. Por ahí no con detalle, pero se puede saber. Exactamente, o sea, de hecho netamente, por decir así, criminal, o sea, tanto, después también hay distintas ramas, ¿no? Una cosa es la criminalística, la criminología. La criminología estudia al posible... el perfilador. El perfilador, claro. La criminalística, el lugar del hecho. En el caso de bomberos también se hace un lugar del hecho donde se investiga y se establecen estas cuestiones. O sea, se van descartando, por ejemplo, un accidente eléctrico no fue. O sea, tampoco hay muchas pero en ese caso, ¿seguimos dependiendo del factor humano, o sea, de la inteligencia del perito? ¿No hay nada tecnológico que nos permita saber un poco más? O sea, ¿necesitas al perfilador o al perito sí o sí? Y sí, o sea... Cuanto más capaz, mejor. Además hay herramientas que nos permiten utilizar, digamos, analizar. Piensen que se utiliza. Primero, una de las herramientas son los testimonios. Otro es representar cómo estaba el lugar antes del incendio. Tercero, puedo llegar a detectar, por ejemplo, la presencia de un acelerante con un perro, por ejemplo, que detectan combustible. Sí. La última, que no quiero olvidarme de esto. Sí. Si hubo un golpe y hubo sangre, ¿el fuego se lleva todo? Inclusive ni con luminol lo puedo ver, ¿o sí? No, se puede detectar. Eso ya está más dentro del campo de la criminalística, pero se puede detectar. No, digo, el fuego no arrasa con todo. Acá por eso... No arrasa. O sea, o tal vez el perito forense también va a determinar si recibió un golpe, las causas de la muerte. Entonces es algo integral, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.